Bien. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar la segunda clase de historia que, que nos toca entre la semana pasada y esta. Les quería comentar que hoy, a ver, tengo un chat acá. Buenos días, Amparo, buenos días a todos, ¿sí? Les quería comentar que hoy vamos a ver un tema que ya venimos viendo, vamos a hacer un repaso y vamos a ver algunos aspectos nuevos. Espero, espero que hayan leído los textos que envié a Cátedra Virtual, ¿sí? En la plataforma, estén siempre atentos y hagan las actividades para que tengan una devolución. Vi que muchos me enviaron, están muy bien las actividades, muy bien, perfectas. Excelente la comprensión de texto y también me gustó mucho a la hora de reflexionar en la última actividad. Bien, eh, yo creo que ya la mayoría está conectado. A las 20 comenzar las clases, son las 24. Vamos a comenzar, vamos a dar comienzo, ¿sí? El tema de hoy va a ser los conflictos a fines del siglo XVIII. ¿Por qué conflictos? ¿Por qué hablamos de conflictos? Eh, Principalmente la historia de la constitución del Estado Nacional, ¿sí? Va a ser provocada a partir de conflictos sociales, de conflictos económicos, de conflictos políticos, ¿sí? No va a ser nada fácil llegar a nuestra Revolución de Mayo, que ya lo vamos a ver más adelante, pero estos son los antecedentes. Esto es la antesala de la Revolución de Mayo, de la independencia, de nuestra Constitución. Si no hubiéramos pasado por este camino, no hubiéramos llegado a la independencia. Capaz que sí, pero este camino fue primordial, fue, fue algo necesario para llegar a nuestra Revolución de Mayo, ¿sí? Nosotros vamos a ver el Power. Nosotros vamos a ver acá en la línea del tiempo que ya la tienen ustedes, los años importantes de esta secuencia didáctica que vamos a ver en el primer trimestre, ¿sí? 1806, 1807, 1808, 1810, 1814. ¿Por qué es importante esto? Porque si vemos, nosotros estamos viendo ahora estamos viendo el descontento por las reformas borbónicas, ¿sí? Que son estas crisis que se van produciendo en España y en América, que repercuten en América, pero vamos viendo eso. Luego vamos a ver las invasiones inglesas, que van a marcar un antes y un después en la mentalidad de los habitantes americanos. Luego vamos a ver la crisis de la monarquía española, que eso va a crear un clima ideal para lo que luego va a ser la Revolución de Mayo. Y de ahí, en 1814, vamos a ver la primera etapa del proceso de constitución del Estado Nacional, que eran dos objetivos, principalmente la declaración de la independencia y la creación de una Carta Magna, de una Constitución Nacional. Bien, los conflictos. Los conflictos entre la metrópolis y las colonias españolas en América comenzaron a fines del siglo XVIII. ¿Qué hablamos cuando decimos la metrópoli? La metrópoli, cuando hablamos de metrópoli, hablamos de España en este caso, ¿sí? Hablamos de España, que era la metrópoli, y las colonias españolas en América, éramos nosotros, ¿sí? Era nuestro territorio actual. Y bueno, y de ahí dice que comenzaron a fines del siglo XVIII.
varios grupos se sintieron perjudicados. ¿Por qué se sienten perjudicados estos grupos? Porque por las reformas borbónicas. Y se rebelan contra las autoridades. Cuando hablamos de descontentos, cuando hablamos de tensiones, vemos que siempre va a haber un desenlace revelador, ¿sí? Revelador. Siempre las sociedades oprimidas se van a rebelar en cuanto a las autoridades. ¿Por qué hablo de sociedades oprimidas? Porque, a ver, un chat. Buenos días, Alfonso. ¿Por qué hablo de sociedades oprimidas? Porque las sociedades eran explotadas por la metrópoli, ¿sí? Las colonias españolas eran explotadas por España. Entonces, se cansaron de eso y se rebelaron. ¿Por qué se cansan? Por estas particulares reformas borbónicas que implementa España, y van a llegar a América causando el enojo de todos los habitantes de las colonias. Bien, vamos a ir un poquito. ¿Por qué las reformas borbónicas causan tensiones entre las autoridades españolas y varios grupos de la población americana? Bien, estas reformas van a causar el malestar debido a una cosa, algo muy importante. Un motivo principal son los impuestos. Nosotros ahora en la actualidad vemos que los impuestos causan malestar. Cuando preguntan a sus padres, oh, hoy quiero pagar los impuestos, hoy quiero pagar los impuestos. Y es jodido, cada vez más impuestos, cada vez más impuestos. Y causa malestar, porque nos están sacando dinero. Bueno, después vamos a hablar sobre los impuestos, la importancia, los impuestos son muy importantes, ¿sí? Pero vamos a ver que estos impuestos causan un malestar. Entonces, el aumento de estos impuestos en las colonias, por parte de los Borbones, va a causar un clima bastante complicado. ¿Por qué? Porque el trabajo que realizaban las colonias, ¿sí? Los habitantes de las colonias, era un trabajo, si le puedo llamar, un trabajo esclavo, debido a que las malas condiciones de vida y las malas condiciones en las que trabajaban era muy lastimoso, ¿sí? Tenemos que ver que lo poco que ganaban lo tenían que volver a invertir o lo tenían que volver a pagar en impuestos. Entonces, eso causaba un descontento social. Luego vemos este motivo que es muy importante, ¿sí? La apertura del comercio, ¿sí? Esta apertura comercial. ¿Por qué vemos esta imagen? Porque la apertura comercial también va a causar en realidad la apertura comercial solamente con España. ¿Por qué? Porque las colonias solamente podían comerciar con España. No podían comprar a otra potencia, ¿sí? No podían comprar a otro país mercadería, solamente a España. Cuando hablamos de esto, hablamos de una restricción en el comercio. España solamente bueno, vendía a las colonias algunos artículos, no todos, y se lo vendía en un precio muy caro. ¿Qué pasó? Comenzó a ver, estas palabras le va a causar se lo van a ir acordando porque lo vamos a ir viendo bastante, que comenzó el contrabando de artículos, ¿sí? De artículos comerciales. ¿Cómo comienza este contrabando? ¿Sí? Otros países comienzan a ingresar por algunos puertos que no estaban
tan supervisados o tan vigilados, y a ingresar mercadería a menor costo. Esto, bueno, va a haber y va a causar el enojo de España y va a poner medidas netamente restrictivas para que no entren artículos de otros países a América. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eran más baratos esos artículos que entraban, más baratos, porque entraban por contrabando, y España vendía menos, obviamente, al comprarle a otros países por el contrabando, España estos artículos no lo vendía. Entonces, comienza a poner medidas más restrictivas España, en donde las colonias solamente podían comprarle a España y comienzan a clausurar o a poner más vigilancia en aquellos puertos donde entraba este contrabando. Bien, las reformas borbónicas mejoraron las condiciones de trabajo, mejoran las condiciones de trabajo de los habitantes de las colonias. A ver qué les parece a ustedes. Si les aumenta el impuesto, no los deja eh, tener un comercio fluido con otras potencias. ¿Ustedes creen que por lo menos le mejoraron las condiciones de trabajo? No sé qué piensan ustedes. Nosotros acá vemos la forma de trabajo y la tributación. Bien, Amparo. No, no mejoraron la forma de trabajo. No las mejoraron. Acá vemos que en el cuadrito nos habla sobre formas de trabajo y tributación. La tributación son los impuestos que vimos anteriormente, ¿sí? Se va a clasificar en encomienda, repartimiento, mita, asiento indígena. La mita va a regular el trabajo la corona crea. Las tasas a cargo de un visitador. Las tasas son las tasas de impuestos, ¿sí? Las condiciones de trabajo no se van a mejorar si podemos percibir ahí en las imágenes, son condiciones de trabajo inhumanas, debido a que también producía la muerte de estas personas, y se trabajaba, bueno, cuando vemos acá la encomienda, el repartimiento, la mita, el asiento indígena, esas son formas de trabajo que imponían los españoles a América. ¿Sí? Esas son formas de trabajo para que los indígenas puedan organizarse mejor, más que todo. No era tan complejo, pero solamente para la organización. Pero el trabajo esclavo, casi esclavo, se notaba, se veía. Bien, a ver, bueno, vamos a ver ahora que vimos también que es uno de los antecedentes principales, una rebelión muy importante, ¿sí? Que va a causar un revuelo bastante grande en América, que va a ser la rebelión de Tupac Amaru II. Esta rebelión, ¿sí? va a producir un cambio en la mentalidad más que todo, porque en esa época las personas que se relevaban contra la autoridad producían un cambio en la mentalidad de los otros habitantes, ¿sí? Aunque no funcione, aunque no se lleve a cabo las metas de esa rebelión, eh, porque cuando hablamos de rebelión es cuando no se llega al fin, ¿sí? En cambio en la revolución sí se llega al cambio de las estructuras. En la rebelión se busca, un cambio en las estructuras, pero no se llega, hay un levantamiento, pero no se llega a ese cambio neto de las estructuras. Bien, nosotros ahora vamos a ver un pequeño videíto, ¿sí? Sobre la rebelión de Tupac Amaru. Yo lo puse el video para una de las actividades de cátedra virtual, pero quiero que lo volvamos a ver y de ahí vamos a seguir con la clase, ¿sí? Ahí lo ponemos el video. Bien,
Cualquier cosa que no vayan entendiendo o quieran preguntar, vayan apuntando, ¿sí? En alguna hoja, en algún recurso que tengan ahí cerca, para ir preguntando, ¿saben? Si tienen alguna duda. ¿Tuvieron alguna duda de lo que venimos viendo hasta ahora? A ver. Bien, ahí va a comenzar, ¿sí? Ahí le pongo para que se escuche el sonido. Ahí está. Presten atención. Revoluciones. Revolución de Tupac Amaru II. 1600, el inicio. En 1600, un extenso territorio americano se encuentra bajo dominio de la corona española, que basa su poder en la división de la sociedad en dos instituciones, la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios. Esta última está dividida en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios, algunos de los cuales son descendientes de antiguos caciques incas y elegidos por la comunidad. Estos caciques tienen gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena, mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor. En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan en los campos pagando tributos y diezmos a la corona española. Los indios son la principal mano de obra de los españoles, quienes en 1605 imponen la mita, trabajo obligatorio de los indios en las minas. Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables. La mita se convierte en el tributo más odiado por el indio. 1750. Las reformas borbónicas. Promediando el siglo XVIII, el rey español Carlos III impone reformas para acrecentar el control económico sobre América. Aumenta impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y, sobre todo, incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener aún más plata. Los nuevos impuestos golpean directamente a indígenas, arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos. Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos, y los caciques legítimos que se oponen a las nuevas medidas logran mayor popularidad, como Tupac Amaru II. 1776. Los enemigos. En 1776, para imponer las reformas borbónicas, el rey designa un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú. Su nombre es José Antonio de Areche Sornosa. La creciente presión realista impulsa a Tupac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mita. Sus reclamos son completamente desoídos y Tupac Amaru II planea un golpe junto a Micaela Bastidas, su esposa y principal lugarteniente. El 4 de noviembre de 1780, Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta, es apresado por los tupacamaristas. En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca, es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato, solicitando armas, pertrechos y dinero. Como parte de su plan, Tupac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por dañino se quite la vida del corregidor. Con esta acción, Tupac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa. 1780. La represión. El
El 12 de noviembre, el Cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los tupacamaristas. Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey. 5 días después, llegan a Sangarará, al norte de Tinta, pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo. Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos. Ante la derrota, los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey. Después de dejar Sangarará, la rebelión avanza hacia Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos. Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II, muchos temen sumarse a los revolucionarios e incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo. El 28 de diciembre de 1780, Cusco despierta rodeada por 30.000 tupacamaristas. La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas, reyes de este reino. Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas. El espíritu luchador inca renace en la revolución, que saquea obrajes, ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita, símbolo de la opresión. Pero tropas de Areche llegan a Cusco y atacan a los rebeldes. Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora y tras 2 días de intensos combates, la rebelión en Cusco huye, se dispersa y pierde impulso. 1781, el último intento. Tras la derrota, los tupacamaristas vuelven al sur para reagruparse. Areche suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando. La rebelión está herida de muerte. En 1781, Areche en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección. Con 17.000 soldados, entre españoles e indígenas, se enfrenta con los tupacamaristas y da muerte a 2 principales lugartenientes rebeldes. A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa. Pero un desertor informa a Areche del ataque que se está planeando y así el ejército realista cerca y derrota a los rebeldes. Tupac Amaru II, su esposa, 2 de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Areche. El 14 de abril de 1781, el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer, Micaela Bastidas. Tupac Amaru II es torturado, pero no confiesa el nombre de sus compañeros. Aquí no hay más cómplices que tú y yo, tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo. Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes. Su mujer es sometida a garrote vil. Tupac Amaru II, sin lengua, es atado a las cinchas de 4 caballos para que lo descuarticen, pero el cuerpo del Inca resiste y Areche lo manda a decapitar. La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura 1 año más. Es el mismo pueblo, con el mismo deseo de libertad, el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista. Pero los españoles han logrado, a sangre, fuego y sobornos, aplacar a la gran mayoría de los indígenas. Sin el necesario apoyo popular, a fines de 1782, el levantamiento termina por completo, pero pasa a la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española. Bien, está muy bueno el video. Yo creo que Tupac Amaru, como lo vimos recién, marca un antes y un después en nuestra historia, porque comienza con ese pensamiento de libertad, va a ir construyendo un pensamiento de libertad y también va a buscar que no se oprima más, se explote más con el trabajo, que los españoles dejen de sobornar a algunas personas para tranquilizarlos, para que ellos no se levanten en contra de la corona, ¿sí? Esta rebelión
va a marcar un antes y un después, y va a buscar este sentido de pertenencia que todos tenemos. Ahora en la actualidad nosotros vivimos una vida con una libertad que en esa época no existía. A veces cuando lo comparamos o queremos ver la historia, a veces no tomamos dimensión de lo que vivían esas sociedades. No vivían en libertad, ¿sí? La corona española eh, abusaba de ellos, ¿sí? En el trabajo, en las condiciones de vida, en todo, en todo. Había unos abusos de, de personas que era impresionante. Bien, ahora vamos a seguir con esto. ¿Por qué fue ejecutado? ¿Por qué lo ejecutan a Tupac Amaru? A ver, ¿por qué creen ustedes que Tupac Amaru es ejecutado? Eh, muchas veces, muchas veces creemos que a las personas las sacan de la historia, ¿sí? Como a Tupac, por varios motivos. Y yo estoy seguro de que él iba a marcar un antes y un después, lo marcó precisamente, aunque lo hayan asesinado, pero, pero iba a seguir haciendo historia a partir de todo lo que él siempre iba buscando. Sí, Mica, pero ¿por qué era un traidor al rey? Eso decían los españoles, pero no era un traidor, él solamente buscaba un beneficio para la sociedad nativa, buscaba que no se exploten a los a sus parientes, a sus hijos, a su sociedad en sí. Él buscaba eso, que no dejar de depender de lo que quiera España, ¿sí? ¿Y por qué es ejecutado de esta forma? ¿Por qué creen ustedes que es ejecutado? Está bien, hay muchas versiones, ¿sí? Algunos pueden decir que porque desobedeció las órdenes del rey, otros pueden decir que porque quiso salvar a la sociedad indígena, pero ¿por qué de esta forma? ¿Sí? Primero tirándolo de sus extremidades por los caballos, luego decapitándolo, cortándole la lengua. O sea, ¿por qué creen que de esa forma? A ver. Sí, porque es la forma más fea, pero ellos buscaban algo. Bien, les explico, sí, es fea, causa un sufrimiento, pero también buscan que la sociedad o las personas que participan en esa sociedad vean cómo ejecutaban a él por causar una rebelión y para que no lo vuelvan a hacer. ¿Sí? Si él lo mataban de esa forma, otra persona que piense igual que él no iba a querer levantarse en contra de las autoridades. ¿Por qué? Porque sabía que iba, porque, o sea, los españoles buscaban, las autoridades buscaban que las demás personas tomen conciencia de que iban a terminar así si surgía algún levantamiento o algo. A ver en el chat. Y yo creo que si nosotros nos ponemos a ver en la historia, y venimos acá a la provincia, cuando por burlarse su idea, sí, sí, para que sufra. Bien, cuando hablamos de nuestra provincia, vemos al Chacho Peñalosa, cuando es asesinado, su cabeza eh, la ponen en una pica en la plaza, ¿sí? ¿Para qué? Para que la gente vea que también él se había levantado en contra de las autoridades y que no lo hagan los demás. Eso es una de las cuestiones principales por la que realizan esto. Bien, chicos, eh,
nosotros estamos viendo estos antecedentes que son muy importantes, van a ir marcando unos pasos hacia la Revolución de Mayo. Sí, estos son los antecedentes y ya vemos que desde esta época ya la mentalidad de libertad y de no querer pertenecer más a España está marcada, ¿sí? Ya vamos a ir viendo otros sucesos que van a ir también abriendo la cabeza de la, de la sociedad americana y cómo se va dando esta historia. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Surgió alguna duda en estas actividades? Sí, bien, Mica, para causar miedo. ¿Surgió alguna duda en la clase? ¿Tienen alguna duda de actividades? Bien, Alfonso, ¿por qué se llamaban reformas borbónicas? Porque la dinastía de los Borbones en España era quien las ejecutaba, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, chicos, les voy a estar subiendo material nuevo porque vamos realizando actividades. Tengo unos links de unos videos muy buenos, interactivos ahí, que les voy a subir, así continuamos. Eh, Espero que ya dentro de poco volvamos a clase. Ya se extraña a la mayoría. Ya se extraña renegar un poco. Bueno, seguro, ninguna pregunta. Lo mismo, saben que Hangouts está habilitado, así me realicen, despejen dudas, chicos. No se queden con nada para preguntar. Bien, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Les mando saludos, cuídense, tomen todas las medidas necesarias que ya vimos en la clase anterior. Eh, lo que necesiten, bueno, sobre la asistencia, el prece ya va a tomar la asistencia. A ver, ya le mando un mensaje. Sí, pongan los nombres. A ver, ya le... A ver. Bien, chicos, nos vemos en la próxima clase. Estamos en contacto y bueno, cualquier duda me avisa, ¿sí? Nos vemos. Chao.